Les invito entonces a que hagamos una lectura en el Evangelio de Lucas. Estamos tratando de llevar una secuencia de los versículos que ya hemos compartido para que podamos llegar hasta el punto donde el Señor instituye lo que se llama la cena del Señor. Y el propósito de esto es que, por supuesto, cuando hagamos la cena del Señor podamos tener una comprensión amplia de dónde viene la cena del Señor, por qué se celebra y que podamos tener una idea bien amplia y que cuando lo hagamos con conocimiento de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a estar compartiendo entonces desde el versículo 7 del capítulo 22 hasta el versículo 13, vamos a leer. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dijimos, a modo de introducción esto, y la semana pasada dijimos que para los tiempos del Nuevo Testamento, después de muchos siglos que se había instituido la Pascua, Jesucristo y sus discípulos se preparaban para celebrar la Pascua judía. El Señor con sus discípulos, ellos eran judíos y ellos respetaban y cumplían entonces con ese mandamiento que había sido instituido desde aquellos tiempos de Moisés. Y mientras ellos hacían estos preparativos para celebrar la Pascua, paralelamente los judíos andaban buscando la manera para arrestarlo y matarlo a él. Y ya sabemos también entonces en este contexto las intenciones de Judas. Judas había sido tomado por Satanás. Satanás había entrado en su corazón y lo iba a hacer instrumento para la traición y la entrega del Señor. Y es terrible que aunque para este tiempo podamos decir que no existen posesiones satánicas, de alguna manera la gente es esclavo de Satanás. La mayoría de las personas que no conocen al Señor están obedeciendo a las instrucciones que Satanás pone en sus corazones. Y ellos entonces son gobernados por Satanás. Porque la semana pasada hablamos de el que no es siervo del Señor es un siervo de Satanás. No hay más opciones en este mundo. En esta vida no hay más opciones. O somos siervos de Jesucristo o somos siervos de Satanás. Porque no hay opciones. Y el hermano Andrés, cuando compartía lo del otro evangelio, es porque no hay más evangelio. Existe una sola verdad y un solo camino. Si os predicare un evangelio al cual os he predicado, dice el tal, sea anatema. Porque incluso en el mundo de los creyentes no hay muchos evangelios. Existe un solo evangelio. Todo lo demás pueden ser sectas, pueden ser movimientos que andan enseñando otras cosas y que llevan a la gente a direcciones equivocadas. Pero no hay muchos evangelios ni hay muchos caminos. Jesucristo es el único camino y es la única verdad. Compartimos que aunque aparentemente los hombres, entre ellos los judíos y también vamos a ver la participación de los romanos, y Satanás tomando, como ya dijimos, a Judas y obrando entonces en los corazones de todos ellos, se van a orquestar entre todos para participar en esa trama de matar a Jesucristo. Es Dios quien verdaderamente
es Dios mismo quien verdaderamente estaba guiando todo conforme a su plan eterno y conforme a sus propósitos, que son eternos y perfectos. O sea, Dios andaba encaminando todas las cosas para cumplir todas las cosas que antes habían sido determinadas desde tiempos antiguos. Y para poder ver el plan eterno de Dios, y cuando vemos el plan eterno de Dios, esas cosas reafirman nuestra fe. Porque podemos llegar a la conclusión de que ciertamente hay Dios, que Dios es real, que es verdadero, porque es un plan perfecto y lo vemos desde el Antiguo Testamento porque podemos ver a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. A Jesucristo lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, aunque no aparece la palabra Jesús como tal, porque Jesús se presenta en el Nuevo Testamento como el Hijo. Ciertamente ese plan lo podemos ver entonces con Jesús desde el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, ya dijimos que Jesús, además de ser el Cordero de la Pascua, Jesús es el Cordero de la Pascua, ¿correcto? Dijimos que Jesús es aquel Cordero del libro de Éxodo. Pero también Jesucristo es la simiente de la mujer que herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente antigua que es Satanás. Lo podemos ver. Génesis 3:15. Ya sabemos que en Éxodo 12 hablamos del Cordero de la Pascua. Pero entonces el Señor Jesucristo también es la simiente de la mujer que habría de matar por la cabeza a la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. Es para que estemos viendo a Jesús desde el Antiguo Testamento. 3:15 dice, y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que desde aquí se anunciaba lo que al final de los tiempos Jesucristo iba a hacer con Satanás. La simiente de la mujer que es Jesucristo, hiriendo en la cabeza a la simiente de la serpiente antigua que es Satanás. Pero también podemos ver que la vida también estaba en la sangre derramada. Y lo podemos ver entonces en Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, que en la sangre estaba entonces la vida también. Y también podemos ver que Jesucristo era aquella serpiente de bronce que está en número 21. Vamos a buscarlo. Número 21. 21:5 al 9. Para que vean lo que ahí pasaba en el Antiguo Testamento. 21:5. Miren lo que aquí estaba pasando. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dice el 6, y Jehová envió entre el pueblo, dice, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá, dice. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora leamos Juan, lo dice el mismo Jesucristo, Juan 3:14. Estamos viendo a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Juan 3:14.
Dice el 3:14, y como Moisés, eso lo dice Jesucristo mismo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo entonces también, además de eso, es la sangre derramada en los sacrificios por los pecados del pueblo. Jesucristo también era aquella sangre que se derramaba para perdonar y poder expiar los pecados que la gente cometía en el Antiguo Testamento. Y lo vemos en Hebreos 9, Hebreos 9:11, es un resumen que está en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, Jesucristo es la sangre de todos aquellos sacrificios. De modo que entonces el Antiguo Testamento está lleno de sombras que apuntaban al cumplimiento único y definitivo en la muerte sustitutiva de Jesucristo. De tal manera que a Jesucristo entonces lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, para que podamos saber y entender que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios encarnado, que habita a la eternidad. Vamos a leer Isaías 53. Estamos en una introducción para que podamos poder estar bien en contexto. Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer, después vamos a utilizar otros versículos de Isaías 53. 53:6 dice, ocurre lo que aquí pasó. Dice, todos nosotros, dice, nos descarriamos como oveja. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó de su camino. Es decir, que desde el principio de la creación, el hombre pecó y él quedó destituido de la gloria de Dios. Quedó muerto espiritual, muerto en sus delitos y en sus pecados. Y como consecuencia de eso, quedó destinado a la condenación eterna. Toda la humanidad, todos los hombres. Vamos a leer lo que dice Romanos 3:10, que lo confirma. Romanos 3:10. Dice, lo reafirma el apóstol Pablo en Romanos 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Pero en el versículo 23, entonces vamos a ver la buena noticia, a pesar de todo eso, en el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, que en Jesucristo entonces estaba el remedio para que el hombre pudiera ser reconciliado por medio de la fe, de forma gratuita, por la gracia de Dios. Y otra vez quiero decirlo con lo que dice Juan. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios en su misericordia y en su amor para la humanidad, y ese himno que cantamos, dice que el Dios le muestra buena redención, le muestra buena voluntad a esa humanidad perversa. Es lo que Dios está haciendo. O sea, Dios muestra su amor a esa humanidad caída, malvada, pecadora. Y entonces entrega a Jesús como propiciación y pago por los pecados de ellos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que el hombre, desde que pecó en Adán, murió y muere. Muere tanto físico como espiritualmente, desde aquel entonces. Muere. Es decir que la consecuencia del pecado es entonces definitivamente la muerte. Es la muerte. Y entonces, como la paga del pecado es la muerte, entonces Jesucristo tenía que morir. Jesucristo tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces Jesucristo es la paga del pecado. Jesucristo muere en la cruz y tenía que morir porque era la forma de pagar el pecado. Y lo hace en la cruz. Isaías 53:10. 53 dice, con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Aquí volvemos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿A quién quiso quebrantarlo? ¿A quién quiso quebrantar? A Jesucristo, a su Hijo, al Señor. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y dice, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida, dice, en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora dice el versículo 5, en el versículo 5 de ese capítulo 23 dice, mas el herido, hablando de Jesucristo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte en la cruz fuimos nosotros curados de nuestra inmundicia, de nuestra maldad, los que creen en el Evangelio. Por eso los que creen en el Evangelio, los que creen en Jesucristo y los que se han arrepentido, entonces ellos pasan de muerte a vida. Pasan de muerte a vida. Efesios 2:5. 2:5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora leemos Romanos 6:4. Porque somos sepultados, dice, juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice el apóstol Pablo. Entonces, todas estas cosas dichas de otra forma, Dios es santo y es justo. Y como Él es justo y santo, entonces Dios, aborrece el pecado. Aborrece el pecado
Y entonces en su aborrecimiento también tiene que haber ira. Porque a todos, y tiene que ser así, el pecado y la maldad tiene que ser para nosotros un motivo de ira. Porque nosotros tenemos que aborrecer lo malo. Y Dios entonces, en ese aborrecimiento que tiene por el pecado, entonces también tiene ira. ¿Y qué quiere decir eso? Que por esa ira, entonces todos tenían que ser condenados. Porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos tenían que ser condenados. De tal manera que esa ira de Dios, la ira de Dios tenía que ser satisfecha. La ira de Dios tenía que ser satisfecha para que entonces su carácter justo, porque Él es justo, también tenía que ser manifestado. Es decir, que si la ira de Dios no se muestra, entonces Él no puede ser justo. Porque cuando uno lleva a alguien al juez, uno espera que el juez le dé a cada quien lo que se merece. Quiere decir entonces que Dios, en su justicia, tenía que manifestar esa ira para que su carácter justo fuera también puesto de manifiesto. Porque si no, entonces no sería justo. Si no, no sería justo. Y por eso Jesucristo es el Cordero de Dios, quien debía ser entonces entregado para morir en lugar de los pecadores. Y la ira que debía recaer sobre todos los condenados recayera sobre la humanidad de Jesucristo. Por eso Jesucristo entonces es puesto en un madero, para que Él sufra la ira que le correspondía a todos nosotros. Eso es lo que pasa en la cruz. De tal manera que entonces los que debían ser condenados pudieron ser librados de la misma manera que son librados los primogénitos cuando se instituye la Pascua. Así que Dios, entonces, porque ha querido salvar del juicio y la condenación eterna a algunos, porque Dios no va a librar a todos, va a librar a sus escogidos, va a librar a los que Dios ha escogido, que es su pueblo, que es la iglesia, donde están los que han creído. No por sus perfecciones, no porque nos hacemos más buenos que los demás, es porque Dios en su gracia le ha placido salvar a algunos y ha escogido a algunos. Y entonces ha puesto a Jesucristo, como le dije, para descargar la ira en Jesús y así poder hacer justo a los que se arrepientan. Porque eso es lo único que pasa, que el Señor nos declara justos, simplemente, pero no es que nos hacemos justos, ni nos hacemos buenos, ni nos hacemos, seguimos siendo malos, pero hemos sido simplemente justificados por medio de ese sacrificio. Eso es para los que entonces se arrepientan y creen en el Evangelio. Yo lamento que algunos no hayan venido, porque esto es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es esto que estamos compartiendo esta mañana. De tal manera que esa salvación que Dios nos da es gratuita, es gratis. Solamente es por la fe. Solo por la fe sola. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la redención. Yo no puedo librarme de la condenación haciendo cosas buenas. Debo hacer cosas buenas, porque estamos llamados a hacer buenas obras. Pero las obras que yo haga no me van a salvar. De tal manera que así es el plan eterno de Dios, para dar salvación, dice, por pura gracia a los perdidos. Por pura gracia a los perdidos. Y entonces, ese plan que Dios había dispuesto, como se va mostrando en el Antiguo Testamento, estaba por llegar a su punto culminante. Estaba por llegar a su clímax. En el contexto que estamos narrando de Lucas, ese plan estaba por cumplirse hasta ese punto. Estaba llegando entonces a su punto culminante. Entonces, recordemos
que aquel acontecimiento de Éxodo 12, de celebrar la Pascua de los corderos, en ese momento, y que sabemos que se hace es para salvar al pueblo de Dios y poderles darle a ellos libertad. Y estamos entonces tratando de demostrar a través de las escrituras que Jesús es aquel cordero. Y la escritura lo va revelando. Que ese cordero es aquel del Antiguo Testamento. De tal manera que todo va a ir sucediendo como estaba predeterminado. Entonces dice el versículo 7 y 8. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos, dice Jesús. Es decir, que finalmente llegó el día de la fiesta de la Pascua. Y esto era el jueves 14 del mes de Nisan, que era la fecha que Moisés había establecido desde aquel tiempo. Entonces, era el día en que se debía sacrificar el cordero pascual en Israel, conforme a lo que dice Éxodo 12:5. Desde que se había instituido la Pascua en aquel tiempo, decía, las instrucciones de Moisés decía, el animal será sin defecto. Jesucristo había sido sin pecado, ya lo sabemos. Dice, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, dice. Levítico 23, 5 y 6. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, dice, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Dice, ya los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea que el cordero se mataba, como ya referimos hace unos días atrás, entre las 2 tardes. Es decir, que eso podía ser como en el crepúsculo antes del anochecer. Era la hora en que se hacía. Ya le dije que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba inmediatamente a lo que era la fiesta de la Pascua. De tal manera que ambas se llamaban la fiesta de la Pascua, de manera indistinta, no obstante que eran 2 celebraciones diferentes. Pero los judíos de Judea, para que veamos las cosas extraordinarias que Dios hace y la forma en que Dios obra, los judíos de Judea y de Galilea no usaban exactamente la misma manera de contar el día. Es decir, que entre ellos había una diferencia en el principio y en el final del día. Había una diferencia. De tal manera que entonces la hora en que se sacrificaban el cordero, en esa hora de la tarde, no coincidía. Porque es como si tuvieran como 2 usos horarios que ellos utilizaban de manera informal. Por eso Jesús y sus discípulos que estaban en Galilea toman la cena pascual el jueves, van a tomar la cena pascual el jueves antes del anochecer. El Señor con sus discípulos toman la cena pascual entonces el día jueves antes del anochecer. Pero en otro lugar de Judea, los judíos no la tomaban a la misma hora. No coincidía exactamente. Por eso es que nosotros vemos en los relatos que Juan presenta que no obstante Jesús ya estaba preso, ya él había tomado la cena con sus discípulos, los judíos todavía no la habían tomado en otras regiones, en otros lugares donde ahora es llevado el Señor. Y lo podemos ver en Juan 18, 28.
Porque cualquiera puede preguntarse, pero ¿cómo si Jesucristo era el Cordero Pascual? ¿Por qué él había comido la cena con los discípulos y después llevado a otro lugar y allá todavía no habían sacrificado el Cordero? Dice Juan 18, 28. Dice, llevaron a Jesús. Es decir, si dice que ya llevaron a Jesús, ya Jesús había sido arrestado. Dice, de la casa de Caifás al pretorio. Dice, era de mañana. Y ellos no entraron, es decir, los judíos, en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es decir, que ellos todavía no habían comido la Pascua, estos judíos. No obstante que Jesucristo sí. Ahora, en Juan 19, 14, dice, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Es decir que Juan entonces afirma, y puede deducirse con lo que Juan dice, que la muerte y la crucifixión de Jesús va a coincidir entonces al mismo tiempo en que otros estaban sacrificando a los corderos. Es decir, que ciertamente Jesucristo muere a la hora que estamos sacrificando los corderos. Y esto revela que Dios ha diseñado todas las cosas perfectas. Y Él en su providencia, en la providencia de Dios eterna para todas las cosas, había dispuesto esa variación en el tiempo en dos regiones. Una variación en el tiempo en dos regiones. Y esto era para que Jesucristo pudiera cumplir el mandamiento, porque Jesucristo tenía que cumplir con toda la ley, tenía que cumplir el mandamiento. Jesucristo tenía que hacerlo y entonces él poder participar en la celebración, pero al mismo tiempo él poder ser sacrificado a la misma hora que los corderos eran sacrificados. O sea que Dios, en su providencia, hace todas las cosas perfectas para que se cumpliera el plan tal cual como él lo había entonces establecido. Y todo eso forma parte de las maravillas que Dios hace. Y que Dios revela todas sus perfecciones, su gloria, su majestad, que Él cumple sus promesas, que todo lo que Él ha dicho Él hará y que podemos nosotros confiar verdaderamente en que Dios es real, que Él es verdadero. De tal manera que Jesucristo entonces puede cumplir entonces con el mandamiento que debía cumplir porque tenía que cumplir con la ley también para que fuera perfecto y al mismo tiempo pudiera ser señalado, ser sacrificado en el tiempo que los corderos eran también sacrificados. O sea que Dios es perfecto en todos sus caminos. Dios es perfecto en todos sus caminos. Los que somos imperfectos somos nosotros. Muy malos en todas las cosas que estamos haciendo, pero Dios no es así. Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces Jesús celebró la Pascua cumpliendo el mandamiento y nosotros como creyentes también debemos cumplir con ese mandamiento. Nosotros debemos cumplir el mandamiento de celebrar la Pascua. Y por eso estamos haciendo esta serie de enseñanzas para que vayamos preparándonos porque es necesario que la iglesia participe de esta celebración, porque es un mandamiento que Dios ha instituido y que si bien es cierto, y eso forma parte, le adelanto, no a la vieja manera de los judíos, porque ya la Pascua ha sido sacrificada, que es Jesucristo mismo. Entonces nosotros conmemoramos en la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz. De la manera que nosotros lo hemos de celebrar a la manera nueva, porque ya Jesucristo ha sido sacrificado y Él es nuestra Pascua. Y dice ese pasaje que en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. ¿Sí lo dice ahí? Dice, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Sacrificar el Cordero era parte del mandamiento que había sido
instituido. El cordero formaba parte de la comida de esa celebración y como ya dijimos, con ella se recordaba la liberación y la salvación del pueblo de Israel. Y el pasaje dice que era necesario. O sea, necesarios son las cosas sin las cuales no pueden haber otras, ¿correcto? Si nosotros hacemos una definición de lo que es necesario, son esas cosas que no pueden hacerse si no se hacen otras. Eso es lo que significa más o menos que era necesario. Cuando la Pascua se instituyó en Éxodo 12, o sea que si el cordero no era sacrificado y si la sangre no era derramada y se usaba esa sangre para marcar los lugares donde había de pasar el ángel de la muerte, ninguno de los primogénitos se hubiera salvado. O sea que era necesario que fuera así. Si no hubiera sido por eso, entonces cuando pasara el ángel de la muerte, los hubiera matado a todos, simplemente, porque ellos no hubieran confiado en el mandamiento que se le había instituido por boca de Moisés. Entonces, por eso es que como ya dijimos, entonces si Jesucristo no muere, entonces tampoco puede haber salvación. Si Jesucristo no es sacrificado, no puede haber salvación, porque el Cordero de Dios debía ser sacrificado.